Le voy a pedir que por favor donde está cierre sus ojos y me acompañe en esta oración. Ya el pastor oró, pero nunca está de más una oración. Amén. Padre Celestial, Señor, en esta tarde nos presentamos delante de ti, Señor. En esta tarde, Padre Celestial, te presento este tiempo, Señor, te presento esta palabra, Padre amado, que has puesto en mi corazón, Señor. Te pido, Señor, que seas tú hablando a través de mí, Padre Celestial, que solo sean palabras tuyas, Padre amado, saliendo de mi boca, Señor. Te pido, Padre Celestial, que tu presencia se mueva en medio de nosotros, Padre amado, y que seas tú glorificándote, Padre Celestial, en esta noche, Señor. Te damos toda la gloria, Padre, y te damos toda la honra, Señor, y te presentamos este tiempo, Padre Celestial, porque es para ti, Señor, para honrarte, para adorarte, para bendecirte, Padre amado Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, darle gracias obviamente a los pastores. La pastora pues no nos puede acompañar, pero pues al pastor Ezequiel por esta oportunidad que nos da. Es duro y da miedo, digámoslo así, da nervios, pero pues siempre hay que enfrentarnos a nuevas cosas, a nuevos retos, y como el cuento, nunca hay que decirle no al Señor. Amén. Y para empezar, ¿quién ha oído el dicho que dice de tal palo, tal astilla? O hijo de tigre sale pintado. ¿Sí? ¿Y por qué les digo esto? Normalmente, cuando va a llegar un integrante nuevo a la familia, cuando va a nacer un bebé, siempre se está la expectativa de a quién se va a parecer. ¿Sí? Entonces empiezan las tías, los primos a decir, ay, no, es que va a salir igual al papá, va a salir igual a la mamá. ¿Sí? Y cuando nacen, pues obviamente los papás empiezan a detallar a su hijo, empiezan a detallar a su bebé. Obviamente al primer día pues no se parecen en nada, pero pues el padre siempre le va a encontrar algún parecido, ¿sí? Y obviamente para un padre es un orgullo que su hijo se parezca a él, ¿sí? Entonces muchas veces cuando nacen empiezan, ay, es que tiene la nariz del papá, es que salió con los ojos de la mamá. Ya hoy en día pues los niños nacen con los ojos abiertos, anteriormente se demoraban un poquito en abrirlos, pero pues ya hoy nacen un poco más avispados, por decirlo así, ¿cierto? Y por lo menos en mi caso, mucha gente, y ya pues obviamente de grande, decía mucho. Habían algunos que decían que yo me parecía mucho a mi papá, otros dicen que yo me parezco mucho a mi mamá dice que yo me parezco a ella, pero si me preguntan a mí, no me parezco a ninguno de los dos. ¿Sí? La verdad que pues no veo absolutamente ningún parecido, pero pues gracias a Dios pues tengo unos padres hermosos y aquí tienen también esta escultura que Dios les envió, entonces amén por eso, ¿cierto? Y como les decía, siempre hay alguien que busca el parecido, y para un padre siempre es orgullo que su hijo se parezca. ¿Sí? Y a lo que quiero ir con esto es que el Señor quiere también por medio de su espíritu, por medio de su fruto, que nosotros nos parezcamos a Él. ¿Sí? Lo que queremos es que a través de la palabra en esta noche podamos salir y podamos decir, yo quiero ser como mi papá. ¿Sí? Que podamos decir, yo quiero ser como Dios, yo quiero reflejar a Dios en mi vida, yo quiero reflejar a Dios en cada paso que doy durante la vida que Dios me permita estar acá. Amén. Y una de las características del Señor es que Él es bondadoso. ¿Sí? Él en su infinita misericordia ha sido siempre bondadoso con nosotros. Pero quiero que tenga en cuenta lo siguiente, y es que el llamado más grande que nosotros tenemos es conocer a Dios y poder reflejar también a Dios, ¿sí? Pero para nosotros poder conocer a alguien y poder reflejar a alguien, más que todo para poderlo reflejar, tenemos que conocerlo íntimamente. Nosotros no podemos reflejar a una persona simplemente conociendo cómo se llama, nosotros no podemos reflejar a alguien simplemente sabiendo
cuántos años tiene. Para poder reflejar a alguien, nosotros tenemos que tener una relación íntima con esa persona. Saber qué le gusta, qué no le gusta, conocer su carácter, su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de caminar. Y eso es a lo que les invito esta noche. Sí, eso es lo que Dios quiere esta noche, y es que podamos tener una relación íntima con Él y nos podamos acercar mucho más a Él, ¿sí? Para poderlo reflejar día a día. Amén. Hace poco tiempo, yo soy mucho de ver redes sociales, digámoslo así, en los tiempos libres, en los tiempos que no tengo nada para hacer. Y no me acuerdo, no me acuerdo si era en Facebook, en Instagram, me apareció un reel de una página cristiana, y en este reel había una frase que me pareció muy interesante, una frase de un filósofo, A.W. Tozer, que es filósofo y teólogo. Y él decía lo siguiente: lo que se nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros. ¿Sí? Lo primero que se nos viene a nosotros a la mente cuando nosotros pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros. Y quiero que le pregunte a la persona que tiene a su lado, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente cuando usted piensa en Dios? ¿Sí? ¿Qué es esa primera cosa? Y no hay necesidad obviamente de que se la responda, pero para que lo piense y vea realmente cómo nosotros estamos viendo nosotros a Dios, ¿sí? A través de la palabra, quiero que cuando pensemos en Dios, una de las primeras cosas, como le decía inicialmente, es Dios es bueno, ¿sí? Que cuando podamos pensar en Él, no sé qué es lo que usted piensa cuando piensa en Dios, pero que podamos decir, Dios es amor, Dios es todopoderoso, Dios es mi Señor, Dios es mi Salvador. Todas esas cosas están bien, pero que podamos, de las primeras cosas que podamos decir es, Dios es bueno, ¿sí? Dios es bueno. Hace un tiempo atrás, nos habían preguntado si saben algunos, la iglesia tiene, digámoslo que un nuevo segmento, una nueva sesión que es Aprendiendo con Dios, Aprendiendo Juntos. Y nos habían invitado a participar para hacer unos devocionales, ¿sí? Entre esos devocionales pues habían varios grupos que eran los nombres de Dios, los frutos del Espíritu, ¿sí? Cosas así. Una de esas, digámoslo que uno de los temas que yo había elegido era la bondad de Dios. Y cuando había hecho el devocional, había obviamente pues buscado los significados de la palabra bondad. Y aquí tenemos algunos de ellos y se los voy a decir. La palabra bondad significa inherentemente bueno. Ese es uno de los primeros significados que encontré a la hora pues de buscar qué es lo que significaba bondad. La otra, cualidad o virtud de excelencia moral, ¿sí? Una persona que siempre busca hacer lo bueno, una persona que siempre tiene, digámoslo, una ética intachable, ¿sí? Y la otra, como tercera, y muy buena definición, dice amor profundo por el otro que incluye corrección cuando es necesario, ¿sí? Y en la Biblia vemos que Dios al hijo que ama lo disciplina, ¿sí? Entonces, parte de la bondad de Dios también tiene que ver con la corrección. Y por último, la bondad es generosidad, ¿sí? Pero muchas veces para nosotros poder entender el significado de lo que es la palabra bondad, también a veces tenemos que entender que no es bondad, ¿sí? A veces tenemos que saber con lo que diríamos nosotros, que es lo opuesto en este caso a la bondad. Y para eso quiero que vayamos al libro de Gálatas, en el capítulo 5, en donde nos habla un poco sobre las obras de la carne, ¿sí?
Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Y quiero que nos enfoquemos simplemente en algunas de estas, que son enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones y envidias. ¿Sí? Entonces, si queremos reflejar la bondad de Dios, debemos saber que la bondad no es enemistades, la bondad no es iras, la bondad no son celos, ¿sí? La bondad no son contiendas, no son disensiones, la bondad no es envidia, ¿sí? La bondad no es estar en enemistad con el hermano, no es estar en enemistad con la familia, no es andar en pleitos con el vecino a cada rato, que por qué dijo, que por qué no dijo, que por qué me miró, que por qué molesta mucho, ¿sí? La bondad no es andar en disensiones en la iglesia. Muchas veces me cae mal este hermano, entonces buscamos formar grupitos, muchas veces queremos dividir algunos otros grupos, ¿sí? Entonces, nada de esto es bondad, ¿sí? Cuando a nosotros hablamos de bondad, siempre hablamos de cosas buenas. Pero es natural de todas maneras sentir todas estas cosas. Es natural sentir celos, es natural sentir envidia, es natural sentir ira, ¿sí? Hace algún tiempo, en la prédica de Pablo, si no estoy mal, la última prédica, que era mi pueblo, que nosotros le pusimos mi pueblo y Natalie, por molestar, le habíamos dicho, él nos hablaba de una parte, es con mucho cariño, sabes que es con cariño, él nos hablaba de una parte en donde a veces él se enojaba, y es cuando muchas veces en el trabajo, ¿sí? Nosotros tenemos labores que realizar y realizamos todos, pero siempre llega esa persona que se quiere sumar a ese crédito o a lo que nosotros hemos hecho cuando esa persona realmente no ha hecho nada, ¿cierto? Y obviamente da molestia y da ira cuando reconocen a otra persona por lo que uno ha hecho, ¿sí? Y es normal porque nosotros somos seres humanos, ¿sí? Si usted toca a la personita, si quiere toque a la personita que tiene al lado, va a sentir que es de carne y hueso, ¿sí? Porque nosotros obviamente somos seres humanos y es natural que nosotros sintamos obviamente ira hacia las demás personas, que nosotros nos podamos enfadar fácilmente, pero lo sobrenatural en este caso sería la bondad de Dios, ¿sí? La bondad de Dios, como mirábamos, es inherentemente buena. Es todo lo amable, todo lo tierno, todo lo bonito que hay, ¿sí? Entonces, para que podamos mirar un poco más de los atributos de la bondad y lo que describe un poco mejor el carácter de Dios, quiero que vayamos a Salmos 145, en el versículo 9. Y nos dice, el Señor es bueno para con todos, dice, el Señor es bueno para con Ezequiel, para con el pastor Ezequiel, ¿sí? Y su compasión sobre todas las cosas. ¿Amén? ¿Sí? ¿Dice así? Dice, el Señor es bueno para con quienes me sirven, y con su compasión sobre todas sus obras. Amén. Dice, el Señor es bueno para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. ¿Y por qué le digo esto? Y es porque si nosotros queremos ser como nuestro papá, si nosotros queremos reflejar la bondad de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que ser buenos con todos. Nosotros no podemos hacer acepción de personas, ¿sí? Porque normalmente hay gente que sabe hacer el bien, pero solo porque le conviene. Hay gente que sabe hacer el bien simplemente con la persona que le cae bien. Gente que sabe hacer el bien simplemente
con su núcleo familiar o con su núcleo de amigos, en el trabajo, ¿sí? Pero, o a veces sabe simplemente hacer el bien con el pastor. Llega a la iglesia y, pastor, dígame en qué le puedo ayudar, le lavo el baño, paso la vacuum, dígame qué hago, que aquí estoy para servirle. Pero sirve en la iglesia, pero muchas veces sale de la iglesia y es una persona totalmente diferente. ¿Sí? Si bondad fuera algo que únicamente Dios hace, Él podría escoger con quién ser bueno y con quién no. ¿Sí? Si Dios simplemente hiciera el bien, Él podría decir, esta persona realmente me sirve, esta persona realmente está en comunión conmigo, a este es el que voy a bendecir, con este voy a mostrar mi bondad. ¿Sí? Pero no es así. Como dice en el versículo 9 de Salmo 145, el Señor es bueno para con todos, y como Él es bueno para con todos, Él no hace excepción de personas, ¿sí? La bondad no es simplemente no es algo que simplemente Dios hace, sino que la bondad, sino que Dios es realmente bondad, ¿sí? O sea, Él no puede hacer nada malo porque Él no solo hace bondad, Él es bueno, y como Él es bueno, no puede hacer absolutamente nada malo. Y hoy quiero que sepas y quiero decirle que Dios jamás ha hecho algo malo en tu vida, ¿sí? Dios jamás ha hecho algo malo con nadie, porque esa no es su esencia. La esencia de Dios es siempre reflejar la bondad, ¿sí? Es como el agua. Cualquier cosa, la esencia del agua como tal es mojar. Cualquier cosa que nosotros pongamos en contacto del agua, lo que va a hacer es mojarla, lo que va a hacer es empaparla. Y así es Dios, ¿sí? Dios simplemente, Él es bueno, o sea que solo va a hacer el bien. Amén. Y muchas veces nosotros tenemos el concepto de que Dios no es bueno, ¿sí? O a veces pensamos de que Dios es bueno con uno, de que Dios es bueno con otro, y que a nosotros nos ha dejado a un lado, ¿sí? Pero quiero que leamos el Salmo 119, verso 68, y dice, tú eres bueno y haces únicamente el bien, ¿sí? Como les decía ahora, la esencia de Dios es ser bueno, Él simplemente va a hacer el bien. Pero cuando nosotros realmente conocemos y entendemos el carácter de Dios, sabemos que Dios jamás va a hacer nada malo contra nosotros, ¿sí? Él únicamente sabe hacer el bien. Y quiero que le diga a la persona que tiene a su lado, todo lo bueno que hay en tu vida viene de parte de Dios. Todo lo bueno que sucede en tu vida viene de parte de Dios. Y acá, como pueden ver, tenemos una mesita con unas frutas. Vamos a coger esto por acá. Y les quiero ilustrar lo siguiente, que es lo que pasa muchas veces con los conceptos que a veces tenemos en la vida. Si usted puede ver, acá tenemos un melón. Lo ideal es que iba a ser una sandía, una patilla, pero pues no pude conseguir sandía así enteritas. Si usted puede ver este melón por fuera, se ve bien, se ve sano, se ve bonito, ¿sí? Y este melón obviamente representa a Dios. Pero si usted lo abre, si usted abre por dentro, es exactamente igual, ¿sí? Está lindo, está sano, y así es Dios. Dios es bueno siempre, Dios no es bueno solo por fuera, ¿sí? Dios es bueno con nosotros siempre. Y muchas veces pensamos que Dios es malo, pero no. Satanás sí es malo. Y este representa a Satanás. Y por fuera usted lo ve y es prácticamente igual, ¿sí?
Por fuera también está limpio, está bonito, pero si nosotros lo abrimos, ya no es tan bonito, ¿cierto? Está contaminado, ya no se puede comer. Y así es Satanás. Muchas veces nos ofrece cosas muy buenas, aparentemente está bien, ¿sí? Pero realmente lo único que hay es maldad, ¿sí? Y muchas veces también eso pasa con las personas. Muchas veces por fuera aparentamos estar bien, muchas veces por fuera nos vemos amables, sonreímos, ¿sí? Somos carismáticos, ayudamos a las demás personas, pero por dentro ahí volvemos a las obras de la carne. Hay envidias, hay celos, hay contiendas, drogas, fiesta, ¿sí? Todo este tipo de cosas. Y a veces pensamos que Dios es así. Ay, sí, Dios es bueno, muy bonito y todo, pero ¿y por qué pasan estas cosas? ¿Por qué hay niños muriéndose de hambre? ¿Por qué hay mujeres violadas? Si Dios es tan bueno, ¿el por qué no evita que pasen estas cosas? Y es que muchas veces nosotros no podemos comprender la bondad de Dios. Y realmente tampoco es el trabajo de nosotros comprenderlo ni juzgarlo, ¿sí? Nosotros no tenemos por qué realmente entender la bondad de Dios, pero lo que sí podemos hacer es experimentar la bondad de Dios. Muchas veces no la comprendemos, pero sí la podemos experimentar. Y ese es uno de los puntos para las personas que están tomando nota que pueden apuntar. La bondad de Dios muchas veces no la puedo comprender, pero sí la puedo experimentar. En Salmo 34, versículo 8, nos dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. ¿Sí? Entonces muchas veces, como dice la palabra, no entendemos por qué pasan las cosas, no entendemos la bondad de Dios. Voy a partir un pedacito de acá, que esta patilla se ve, pero deliciosa. Entonces muchas veces no podemos entender y comprender la bondad de Dios, ¿sí? Pero en cambio, sí la podemos experimentar. Como nos dice el Salmo, gustad la bondad de Dios. No es necesario que la comprendamos, pero sí experimentemos todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Amén. Y es que Dios sabe que obviamente en nuestra naturaleza nosotros no podemos ser buenos. Obviamente tenemos una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Y es por eso que Dios, en su infinita misericordia, nos da la bondad. Ya estoy haciendo daños acá. Bueno, coloquémoslo por acá. Es que muchas veces en su infinita misericordia Dios nos da de esa bondad, ¿sí? Dios refleja su bondad para con nosotros. Pero ¿sabes lo que es tremendo? Y es que, como les decía anteriormente, muchas veces somos buenos pero por conveniencia, ¿sí? Muchas veces queremos hacer lo bueno pero porque nos sirve a nosotros mismos, ¿sí? Muchas veces somos buenos con nuestro jefe, ¿sí? Muchas veces somos buenos, como les decía, con el pastor, muchas veces somos buenos con nuestra familia, muchas veces estamos saliendo con alguien y somos extremadamente buenos, pero es porque realmente nos conviene, ¿sí? Cuando uno de pronto está saliendo con alguien, y eso lo hablaba con una persona, y es que
es totalmente diferente, ¿sí? Cuando uno está saliendo con alguien, uno le muestra lo mejor de uno, ¿sí? Uno la lleva a la casa, si tiene vehículos la lleva, la trae, lo que necesita, le baja las estrellas, mejor dicho, es un príncipe azul. Pero realmente quienes conocen a esa persona íntimamente saben que no es así. Pero una bondad por conveniencia, pero cuando una bondad por conveniencia eso no representa el carácter de Dios, ¿sí? Una bondad por conveniencia simplemente representa el carácter de un hombre, ¿sí? Más no representa el carácter de Dios. Quiero que notes estas tres cosas en particular, y hay 3 puntos, y es que cuando nosotros somos transformados por el fruto del Espíritu, ¿sí? Cuando el fruto del Espíritu, que es la bondad, transforma nuestra vida, hay 3 cosas que pasan y son las siguientes. Uno es que cambia nuestra manera de pensar, ¿sí? Cuando nosotros somos bondadosos, ya no pensamos igual, ¿sí? Cuando nosotros somos bondadosos, nuestro pensamiento cambia, ya no sentimos que todo el mundo está en nuestra contra, ¿sí? Ya no nos sentimos perseguidos por los demás. Y cuando esto sucede, ya no sentimos igual, que es el segundo punto. Cuando cambio mi pensamiento, ¿sí? Cambio también mi sentir. Entonces, si yo antes sentía rencor por mi compañero de trabajo que me la tenía montada, ahora ya no siento ese mismo rencor por él. Y el cambiar la forma de sentir también cambia mi forma de actuar. Cuando cambio mi pensamiento, cambio mi sentimiento, y cuando cambio mi sentimiento, cambio la forma en la que actúo, ¿sí? Si antes era tacaño, ahora ya no soy tacaño, ¿sí? Si antes respondía mal ante cualquier cosa, ahora ya no respondo mal, ahora doy una respuesta apasiva. Amén. Y quiero reflejar, digámoslo, otra parte de la historia acerca de la bondad, ¿sí? Y es una historia que podemos encontrar en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 9, ¿sí? Es una historia entre el rey David y Mefiboset. Y quiero también ilustrar esta historia, ¿sí? La historia del rey David, gran amigo de Jonatán, hijo del rey Saúl. Y cuando obviamente pues estos mueren, después David se convierte en rey. Quiero que por favor entonces vayamos a segunda de Samuel, en el capítulo 9, y lo vamos a leer. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre,
y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y toda su casa, y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que he mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Si vemos anteriormente, la Biblia nos cuenta por qué Mefiboset estaba lisiado. Y es que cuando se enteran de la muerte de Jonatán y de Saúl, dice la Biblia que la nodriza, en ese entonces Mefiboset tenía 5 años, la nodriza lo carga en sus manos y empieza a correr. Empieza a correr desesperada y obviamente tropieza y lo deja caer. De ahí obviamente pues sabemos, Mefiboset, podemos entender al día de hoy que se fractura sus pies. Obviamente en ese tiempo no habían rayos X, no habían todavía cirugías, no habían todavía yesos, ¿sí? Y entonces acá, esto nos representa un poco la mesa del rey David. Y mientras vamos desglosando un poco la historia, quiero darle unas características específicas de esta historia. Y la primera es que la bondad busca donde hay necesidad. Si vemos en el capítulo, en el primer versículo, David empieza preguntándole a Mefiboset: ¿hay alguien a quien yo pueda hacer misericordia? ¿Hay alguien a quien yo le pueda mostrar bondad? ¿Hay alguien al que yo le pueda ayudar? ¿Hay alguien con algún tipo de necesidad? Y es que normalmente nosotros esperamos a que la necesidad llegue a nuestros ojos, ¿sí? Nosotros esperamos a encontrar la necesidad cuando vamos caminando, pero realmente la necesidad muchas veces hay que buscarla. Muchas veces la necesidad no es simplemente económica. Pero entonces, ¿qué hay de ayudar al pobre? Sí, está bien que podemos ayudar al pobre y hay que ayudar al pobre, pero muchas veces la necesidad o la mayor necesidad que hay en las personas es emocional y espiritual. Si vemos bien, Mefiboset no vivía en pobreza. Mefiboset vivía en la casa de Maquir, que obviamente a la palabra vemos que es un hombre que en ese entonces tenía dinero, era un hombre rico. O sea que Mefiboset no vivía en pobreza, pero sí estaba abandonado. Sí, y en el verso 3 nos dice: el rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces quiero que anote esto, y es el segundo punto, y es que la bondad siente el dolor como propio. La bondad siente el dolor como propio. Dice que entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Muchas veces nosotros
somos un poco egoístas. Muchas veces nosotros desviamos nuestra mirada realmente de lo que debe de ser. Sí, pero si nosotros queremos reflejar la bondad de nuestro Padre, si nosotros queremos reflejar la bondad de Dios, muchas veces también tenemos que buscarla, no simplemente esperar a que la bondad nos llegue. Quiero que leamos el versículo 7 y el versículo 10 que nos dice lo siguiente. Y le dijo David, no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre en mi mesa. Y dice el verso 10, tú pues labrarás las tierras, le dice David a Siba, tú pues le labrarás las tierras tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu Señor tenga pan para comer. Amén. Entonces, si vemos, David no simplemente experimentó la bondad, David no simplemente buscó la necesidad, sino que David mostró la bondad de Dios. Pero para David mostrar la bondad de Dios, ¿será que David tuvo que haber antes experimentado algún tipo de bondad? ¿Será que Dios antes habría sido bueno con David? Y la respuesta obviamente es que sí. Hay 3 puntos claves y es que dice el primero, de ahora en adelante te voy a restituir todas las tierras que eran de tu abuelo el rey. Primer punto. Segundo punto, voy a poner a Siba a que trabaje para ti la tierra y Siba va a ser tu criado y él va a trabajar con sus hijos y sus sirvientes y los frutos que produzcan, él te los va a dar a ti. Y como tercero y de las cosas más importantes, y es, te vas a sentar a mi mesa. Todos los días que tú vivas vas a tener el derecho de sentarte a mi mesa, vas a tener el derecho de comer lo que yo como, vas a tener el derecho de acceder a todo lo que yo accedo. Eso es mostrar la bondad de Dios. Y algo que fue muy claro y lo decía al inicio de empezar el capítulo, y es que David le dijo a Mefiboset, todo esto lo hago por amor a tu papá. Y es que si vemos, todos los frutos se desprenden del amor. El primer fruto del Espíritu es el amor. Ya de ahí empiezan a desprenderse los demás frutos. Por eso dice la Biblia que Dios es amor. Y como Dios es amor, Dios es bueno. Como Dios es amor, Dios no sabe hacer el mal. Amén. Quiero que leamos el siguiente versículo. Espero que lo tengo por acá. Y es el Salmo 23, en el verso 5. Y dice lo siguiente, porque tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. En la Nueva Traducción Viviente dice, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. Entonces, si vemos anteriormente, David ya había experimentado lo que es la bondad de Dios. Amén. Quiero pedirle el favor a 2 personas, 2 hombres que quieran hacer partícipe. No todos, por favor. 2 hombres con cara de malo. Sergio y Pablo. Sergio, sí, tú. Bueno, Pablo, sí. Hay 2 Pablos, pero bueno, el primer Pablo que pueda venir acá. Sí, va acá, por favor. Sí, acá. Si quieren se pueden quedar parados un momentico, no se vayan a sentar todavía.
Y es que como David experimentó la bondad de Dios, como les decía, por eso pudo asimismo manifestar, pudo reflejar esa bondad junto con Mefiboset. Pero hay algo particular de este pasaje, Salmos 23, y dice: me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. En este caso, Pablo y Michel vendrían siendo esos enemigos, ¿cierto? Entonces, así como David, Dios le preparó una mesa. ¿Cuántas mesas muchas veces Dios no nos ha preparado a nosotros? ¿Sí? ¿Cuántas veces Dios no ha dejado servida para que nosotros nos podamos sentar en ellas? Y hoy quiero decirte que así es Dios, así es la bondad de Dios. Dios es generoso, Dios es bondadoso y Dios prepara mesa para cada uno de sus hijos. Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Dios con todos nosotros es bueno. David sabía lo que era ser un don nadie, como decimos nosotros. David sabía lo que era ser el hijo abandonado. David sabía lo que era ser un simple pastor de ovejas, que nadie daba un peso por él, nadie lo consideraba. Pero pues vemos en la Biblia que Dios de lo vil nos levanta para avergonzar a los sabios, ¿cierto? Y asimismo David hace con Mefiboset, un hombre lisiado, un hombre con mucha necesidad y no económica, pero un hombre que realmente necesitaba sentir en ese momento la bondad de Dios. David pudo experimentar obviamente la bondad de Dios, y antes en el versículo 6 nos dice: ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Por esta razón David le pudo mostrar bondad a Mefiboset, ¿sí? Si vemos en el Salmo 23, que pues la mayoría lo conocen, ¿sí? Después de que David pasa por el valle de sombra de muerte, tu vara y tu callado me infundirán aliento, ¿sí? Ahí es donde viene la bondad del Señor. Le prepara una mesa para que David se pueda sentar allí. Pero viene la mejor parte, y es que si Dios nos prepara una mesa para sentarnos enfrente de nuestros enemigos, debemos tener en claro realmente quiénes son nuestros enemigos. Muchas veces nosotros pensamos que sí, que Michel, que Pablo son nuestros enemigos, pero realmente no es así. ¿Sí? Si nosotros vemos bajo el nuevo pacto, nuestros enemigos son espíritus, nuestros enemigos son demonios, nuestros enemigos no son personas. Tu enemigo no es tu esposo, tu enemigo no es tu vecino, tu enemigo no es tu papá que no te deja hacer lo que quieres, que siempre te está poniendo límites. Ellos no son tus enemigos son espíritus y son huestes espirituales de maldad. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, nuestra lucha es contra huestes espirituales. Así que para terminar, quiero que leamos este pasaje, y nos dice en Mateo 5:43. Ustedes han oído que fue dicho: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian, y oren
por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre justos e injustos. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, Jesús obviamente nos prepara una mesa, Jesús nos prepara un banquete para que nosotros, algunos de los dos, por favor, o los dos, por favor, que se puedan parar. ¿Sí? Y Jesús nos prepara una mesa para que nosotros nos podamos sentar, ¿sí? Y como dice la Biblia, Jesús nos prepara un banquete para que nosotros podamos comer. Si se dan cuenta, me encanta comer. Por eso se hace un poquito más gordito, ¿cierto? Entonces me puedo sentar a la mesa que ya papá ha preparado para mí, ¿sí? Me puedo sentar a la mesa tranquilamente en presencia de mis enemigos, pero teniendo en cuenta que mis enemigos ya no son personas, ¿sí? Y teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que mi enemigo ya no es su esposo, mi enemigo ya no es su papá, mi enemigo ya no es un amigo, ¿sí? Ya mi enemigo ya no es ese compañero de trabajo que me la tiene montada, que siempre habla mal de mí, que me quiere quitar el trabajo, ¿sí? Ya no son mis enemigos. Teniendo en cuenta esto, ahora el Señor lo que quiere es que a través de su fruto, a través de su bondad, nosotros podamos reflejar la bondad de Dios. Entonces Dios nos dice muchas veces, Michel, pero es que tú hablas mal de mí, ¿sí? Michel, pero es que Michel me la tiene montada. Señor, pero ¿cómo voy a ser bondadoso con Michel si Michel no hace sino perseguirme? Pero el Señor nos dice en esta tarde, muéstrale bondad. Refleja la bondad que yo como papá ya te reflejé a ti. Siéntalo a la mesa. Señor, pero es que David, Pablo, todavía no te sientes, por favor. Señor, pero es que David, Señor. Es que David, mejor dicho, se cree el pastor de la iglesia. Pero es que usted no sabe cómo es David, Señor. David no me pone a cantar. Pero es que, Señor, David me la tiene montada, no hace sino regañarme, no hace sino ponerle quejas al pastor. David, Señor, ¿usted cómo quiere que yo le muestre bondad a David? Señor, a David hay que mandarlo a 7 liberaciones. No, estoy hablando de David. Es un ejemplo, ¿sí? No estoy diciendo que pase. Eso no pasa en esta iglesia, eso pasa por allá en otra parte. Pero entonces el Señor nos dice, listo, está bien. Después, cuando quiera, lo libera. Pero por ahora, siéntalo a la mesa. Por ahora, muéstrale bondad. Por ahora, muéstrale esa bondad que yo te mostré alguna vez a ti, ahora muéstrasela a ellos. Si quieren pueden desgustar, ahí tienen uvitas, banano, tienen sandía, una manzanita. Y eso es lo que el Señor quiere esta noche que hagamos nosotros. Que podamos salir esta noche de acá y podamos reflejar esa bondad que Dios nos ha mostrado a nosotros. Que podamos dejar ese rencor atrás, que podamos, como muchas veces el pastor nos ha predicado, que pongamos la otra mejilla, que no paguemos mal con mal. Amén. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Simplemente porque Dios ya lo hizo con nosotros. ¿Por qué tengo que ser bondadoso? Porque Dios ya fue bondadoso contigo. ¿Sí? Voy a invitar al grupo de alabanza, si pueden ir pasando.
Y hoy quiero decirle a cada uno de ustedes, y es que en esta noche el Señor tiene una mesa preparada para cada uno de nosotros. El Señor tiene una mesa preparada para ti, David, esta noche. El Señor tiene una mesa preparada para ti, Paola. El Señor tiene una mesa preparada para ti, Sergio. El Señor tiene una mesa preparada para ti, Tatiana. Lo único que está esperando el Señor es que nosotros nos sentemos a esa mesa. Amén. Le voy a invitar ahí donde está, que cierre sus ojos por un momento y que hablemos con Dios. Padre, Señor, te damos gracias porque en tu infinita misericordia, Señor, tú nos has mostrado tu bondad. Te damos gracias, Padre Celestial, porque aún sin merecerlo, Padre amado, Señor, tú pagaste el precio por nosotros, Padre. Porque aún sin merecerlo, Señor, tú diste a tu Hijo, Padre Celestial, para que nosotros pudiéramos tener una redención, Padre amado. Para que nosotros pudiéramos, Señor, acercarnos más al trono de gracia, Padre amado. Y en esta noche, Padre Celestial, quiero, Señor, que tu Espíritu, Padre Celestial, que tu fruto, Padre amado, Señor, sea reflejado en mí, Padre Celestial. Yo ya he experimentado tu bondad, Padre amado Dios. El hecho de estar aquí esta noche, Padre, me muestra lo bueno que eres, Señor. Y esta noche, Padre Celestial, quiero poder reflejar esa bondad, Padre Celestial, hacia otras personas, Señor. Ayúdame, Padre amado, para que pueda buscar, Padre Celestial, a quien mostrarle bondad, Señor. Ayúdame a buscar esa necesidad, Padre Celestial. No quiero quedarme sentado, Padre amado, esperando a que llegue a la puerta de mi casa, Señor. Quiero, Padre Celestial, que así como hiciste conmigo, Señor, pueda hacer yo con los demás, Padre amado. En esta tarde, Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre, porque has hablado a mi vida, Padre Celestial. Te doy gracias, Padre Celestial, porque esta noche saldré, Padre Celestial, pero no de la misma manera en la que entré, Señor. Hoy quiero, Padre Celestial, ser llamado hijo tuyo. Hoy quiero ser igual a papá. Hoy quiero reflejar, Padre Celestial, tu amor, tu gracia, tu bondad, Padre Celestial, Dios. Quiero darles un tercer punto, y es que la bondad, ya vimos que la bondad busca donde hay necesidad. Como segundo punto, la bondad siente el dolor del otro como propio. Pero como tercer punto, la bondad está dispuesta a perdonar. Y eso es algo que muchas veces a nosotros nos cuesta, pero es algo que Dios ya hizo por nosotros. Padre Celestial, Señor, en esta tarde, Padre, te pido que seas tú ayudándome, Señor, a perdonar a aquel que me ha hecho daño, Padre amado Dios. Tú pagaste ya el precio por mí, Señor, en la cruz del Calvario, Señor. Antes era enemigo tuyo, Padre Celestial, pero tú diste tu Hijo, Padre amado, para tener una redención, Señor. Tú diste tu Hijo, Padre Celestial, para poderme acercar más a ti, Padre amado Dios. Y hoy quiero, Padre, ser un verdadero hijo tuyo.
Hoy quiero acercarme más a ti. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo, Señor. Gracias por esta palabra, Padre Celestial, que nos has regalado, Dios. Te pido, Padre Celestial, que seas tú llevándonos a casa, Señor, en bien, en paz, en seguridad, Señor. Que a partir de hoy, Padre Celestial, podamos ser transformados, Señor, y podamos hacer un cambio en nuestra vida, Padre Celestial. Que podamos, Padre Celestial, estas semanas llegar a nuestro trabajo, que podamos llegar a nuestra casa, que podamos reunirnos con ese amigo, Padre Celestial, y podamos mostrar tu bondad, Señor. Te pido que seas tú guardándonos en esta semana, Padre Celestial, que seas tú, Padre amado, llevándonos en bien, en paz, en seguridad a nuestros hogares, Señor. Que seas tú bendiciendo nuestra semana, Padre amado, Señor, y que tu presencia nos acompañe, Señor, a donde quiera que vayamos. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.